Injusticia. Ley sin orden. Comunidad y familia PPLs, sean bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo la historia de un caso más de injusticia que amablemente nos han hecho llegar a través de la página. Una historia en donde este suscriptor nos cuenta de que su hijo fue sentenciado a 27 años y 6 meses de prisión en el reclusorio de Chiconauhtla. Y todo porque, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas historias de esos muy lamentables casos de injusticia que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy y recuerden que esto es Casos de Injusticia en su segmento Ley sin Orden. Y aquí comenzamos. Esto que vivimos nos sucedió en el año 2020, cuando mi hijo, a quien por cuestiones de seguridad le llamaremos Jorge, mi hijo Jorge, a sus 30 años de edad, ya tenía su propio negocio. Él empezó trabajando en una vulcanizadora o talachería, no sé cómo le llamen. Él empezó con un patrón, ahí aprendió todo lo relacionado a arreglar las llantas, a vulcanizarlas, a todas las herramientas. Mi hijo, desde que entró en ese trabajo, le gustó mucho y le fascinaba el andar arreglando llantas, andar componiéndolas, reparándolas. Él aprendió ese trabajo rápidamente. Vuelvo a repetirlo, a sus 30 años de edad, mi hijo Jorge ya tenía su propio negocio. Él, durante el tiempo que estuvo trabajando para otras personas, juntó dinero, se metía en tandas, creaba fondos de ahorro y ya cuando tuvo el dinero suficiente, justamente después de su cumpleaños, fue cuando puso su propio negocio. Le iba muy bien. De hecho, él vendía rines, llantas nuevas, seminuevas, usadas, los mentados gallos, como algunos le llaman, llantas reparadas, se podría decir. Mi hijo tenía 2 jóvenes trabajando con él. Él se sentía muy feliz y muy tranquilo porque él era muy joven y ya con su negocio propio, él estaba bastante feliz. Pero jamás imaginó esto que le fuera a suceder. Un día, un vecino que su hijo no sabíamos en qué trabajaba, era igual un joven a lo que nosotros veíamos tranquilo, relajado, y este muchacho le dio una llanta a su padre para que este a su vez se la fuera a vender a mi hijo con todo y rin. Mi hijo, cuando vio la llanta, la vio en perfectas condiciones, la vio casi nueva, con un rin de los que valen bastante dinero. Y este vecino le dijo que se la vendía, que la verdad a su hijo le urgía dinero y que quería 2,000 pesos por esa llanta con todo y rin. Mi hijo, como vio que era un buen precio, que la verdad tan solo el puro rin, según mi hijo, él mencionaba que costaba entre los 3,000, 4,000 pesos el puro rin, más la llanta otros 2,500, o sea, al precio que el vecino se la dejó, pues a él se le hizo muy barata y por ello la compró. Mi hijo la puso ahí en exhibición entre sus demás llantas. De hecho, él la colocó casi al frente de todas las llantas que él vendía. Y
Así pasaron un par de días. Él había puesto un precio razonable, pero al tercer día mi hijo estaba trabajando con su gente en la llantera, talachería, vulcanizadora, no sé cómo le llamen, cuando de repente llegaron varios hombres armados en carros particulares. Estos llegaron y empezaron a golpearlos, a mi hijo y a sus dos trabajadores. Los golpearon, los amedrentaron, los empezaron a grabar, los metieron adentro del negocio y empezaron a hurgar entre todo el local que tenía mi hijo, sacando dinero, objetos de valor, pertenencias, todo lo de valor, herramienta muy valiosa de mi hijo. Entonces, estos hombres jamás se identificaron como policías, pero a mi hijo supuestamente ya lo tenían bien ubicado, que porque según esos hombres le habían puesto campana y sabían quién era el dueño de ese negocio, y por eso fue de que se dirigieron justamente con mi hijo. Mi hijo no sabía ni qué hacer, y cuando él intentó agarrar su teléfono para llamarme a mí para que fuera a apoyarlo, no se lo permitieron. Le quitaron sus teléfonos, tanto a él y a sus empleados. Los sometieron, se los llevaron a la Fiscalía de Las Palmas. Está ubicada en San Cristóbal, Ecatepec, igual en el mismo municipio. Cabe mencionar que en ese tiempo nosotros vivíamos en la colonia Jardines de Morelos. Y mi hijo no entendía qué era lo que estaba pasando, porque todo había sucedido tan rápido. Apenas era, se podría decir, mediodía. Exactamente eran como las 2 de la tarde. Mi hijo muy desconcertado, no sabía qué era lo que estaba pasando. Total, de que a él y a sus dos trabajadores se los llevaron a la fiscalía y ahí los tuvieron. Yo, en cuanto alguien que conocía a mi hijo, gente cercana ahí al negocio y que sabían en dónde vivíamos, fueron y me avisaron. Me dijeron que se habían metido hombres armados a su negocio de mi hijo y que se los habían llevado. Cabe mencionar que nosotros como familia pensábamos que se trataba de un secuestro, y al acudir al negocio de mi hijo a ver qué había pasado, ciertamente estaba todo saqueado, no había objetos de valor, no había herramienta. De hecho, se llevaron todo, hasta la compresora, una compresora muy valiosa que tenía mi hijo. Todo se llevaron y nosotros no sabíamos en realidad qué era lo que había pasado. Pero nosotros, al acudir a la fiscalía a poner una denuncia por desaparición, que nosotros pensábamos que habían secuestrado a mi hijo, ya estando en el Ministerio Público, y al dar las señales de mi hijo, al mostrar una foto, al comentarle a la gente del Ministerio Público lo que nosotros pensábamos que había sucedido, el Ministerio Público tardó unos minutos y regresó conmigo, ya que mi esposa y mis otros hijos se habían quedado en la parte de afuera de la fiscalía. Cuando el agente del Ministerio Público regresa conmigo, me dice que mi hijo no estaba secuestrado, que estaba justamente ahí en la fiscalía por el delito de robo de autopartes por recepción. Entonces yo no entendía qué significaba eso, y el agente del Ministerio Público me empezó a explicar que esto se debía a que mi hijo había comprado una llanta que había sido robada, que mi hijo la tenía en exhibición en su negocio, que el verdadero dueño de esa llanta con todo y el rin la reconoció y fue el que interpuso la denuncia, y que por ello habían hecho el operativo para detener a mi hijo. Yo le dije a la gente del Ministerio Público todo lo que había sucedido, tal y como había pasado, de que el vecino le había vendido esa llanta a mi hijo. Obvio, por la confianza, porque los conocíamos y todo. Por eso fue de que mi hijo no le pidió una nota de compra o un recibo, un ticket, qué sé yo. Por la confianza que había, por ser vecinos.
Total, de que el agente del Ministerio Público no me dejó ver a mi hijo. Solamente lo único que nos permitieron fue pasarle un poco de comida, refrescos, aguas, jugos, para que se alimentara a mi hijo. Nosotros preguntamos de sus otros dos trabajadores, los cuales el agente del Ministerio Público nos dijo que sus familias igual estaban pendientes de su salida. Nosotros pensábamos que mi hijo también lo iban a liberar. Yo le pregunté al agente del Ministerio Público que si mi hijo también iba a salir o qué iba a pasar. El agente del Ministerio Público me comentó que para poder dejarlo salir tenía yo que llevarle 40,000 pesos para que ya se pudiera ir a la casa. Nosotros como pudimos, conseguimos y hicimos la colecta y le llevamos los 40,000 pesos a la gente del Ministerio Público. Nos dijo que estuviéramos pendientes y que mi hijo iba a salir, pero no fue así. Mi hijo, poquito antes de las 48 horas, fue trasladado al reclusorio de Chiconaucla, ubicado en el mismo municipio de Catepec de Morelos, Estado de México. Ahí mi hijo fue procesado, juzgado, sentenciado, pero no por lo que nos había dicho el agente del Ministerio Público, por el supuesto robo de autopartes por recepción, no. Mi hijo fue culpado por el delito de robo de auto con violencia. Nosotros en realidad no entendíamos. El abogado que nosotros habíamos contratado, aparte de que nos cobró bastante dinero, nos decía que dijéramos la verdad, que si mi hijo se dedicaba al robo de autos o qué había pasado, que porque el Ministerio Público y los agentes de investigación ya lo andaban siguiendo, ya lo tenían bien ubicado y sabían que mi hijo era un delincuente. Nosotros como familia y porque conocemos a mi hijo, les dijimos una y mil veces, tanto en la fiscalía como al abogado defensor que contratamos, le dijimos que no, que mi hijo era totalmente inocente. Pero creo que no nos creyó y realmente no hizo nada. Solamente nos dijo que, pues si queríamos, que no se declarara culpable y que se fuera a juicio. Un juicio que iba a durar entre 1, 2 o 3 años. Pero que si presentábamos las pruebas, las evidencias, los testigos, que igual y mi hijo podría salir en 2 o 3 años, en lo que durara el juicio. Nosotros peleando la inocencia de mi hijo, porque lo conocemos y sabemos que él era inocente de todo lo que se le acusaba. Nosotros presentamos facturas, recibos, de toda la mercancía de mi hijo, de sus máquinas, de su herramienta, de todo. Mas sin embargo, nada de lo que presentamos nos lo tomaron en cuenta. Todo lo que teníamos nosotros en defensa de mi hijo nos lo desecharon, no nos creyeron nada. Mi hijo fue sentenciado en el año 2023, justamente el año pasado, en el mes de noviembre, a 27 años y 6 meses de prisión por ese delito de robo de auto. Realmente esto ha sido algo que nos ha dolido bastante, porque se llevó mucho tiempo el juicio y luego con la pandemia peor. Nosotros por más de que quisimos pelear la inocencia de mi hijo, no logramos conseguir nada. Esto realmente fue algo que nos ha dolido bastante, el no haber podido ayudar a mi hijo y demostrar así su inocencia. Realmente le agradecemos a usted demasiado porque igual nos ha orientado y usted nos ha comentado es de que nos apeguemos a un colectivo o que hagamos lo posible por contratar un buen abogado para que a su vez reabra el caso y poder abrir una pequeña posibilidad de que podamos presentar las pruebas, las evidencias, los testigos que avalen la inocencia de mi hijo y así poder lograr prontamente su libertad. Realmente nosotros como familia nos destruimos, nos quedamos muy tristes porque mi hijo sigue en el Cerezo de Chiconaucla y nosotros no podíamos hacer nada o nos quedamos bloqueados, no sabíamos ni qué hacer. Hoy tenemos la certeza de que podemos lograr en un corto tiempo
la segura salida de mi hijo y comprobar así su inocencia de todo lo que esos elementos policíacos de investigación le imputaron a mi hijo con falsedades, con mentiras, por no hacer su trabajo, y que peor aún, que la gente del Ministerio Público nos haya robado ese dinero que él nos pidió, porque no se le puede llamar de otra forma más que un robo que nos hizo al pedirnos los 40,000 pesos para que según saliera mi hijo rápidamente. Hasta hoy sabemos que sus 2 trabajadores de mi hijo sí salieron de ahí de la fiscalía, pero al único que procesaron fue a mi hijo. Pese a que dimos ese dinero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Las Palmas, en San Cristóbal, Ecatepec, se ensañaron con mi hijo. Y estos, a base de sus mentiras y falsedades, perjudicaron la vida, la salud, la paz, la tranquilidad, pero muy especialmente la libertad de mi hijo Jorge. Señor, de verdad, créame o no, esto es algo que nos ha partido el alma en 1000 pedazos, pero tenemos la seguridad y la confianza de que prontamente podamos lograr la libertad de mi hijo y que al final de todo se haga la justicia que tanto estamos clamando, pidiendo a favor de mi hijo, y que estos malos elementos policíacos y malos agentes del Ministerio Público les llegue la justicia. Ellos tarde o temprano paguen por sus errores, por sus delitos que cometen al perjudicar a gente inocente. Esta fue la lamentable y triste historia de mi hijo Jorge, a quien todos en la colonia le llamaban el llantero por su trabajo al que se dedicaba y porque se hizo un especialista en arreglar, reparar y vender llantas. Así le decían a mi hijo, y ese mismo nombre ahorita se lo dicen en el Cerezo de Chiconauhtla. Todos lo conocen como el llantero. Espero que prontamente salga mi hijo de prisión. Muchas gracias.